Vamos a ver Ezequiel 37, verso 7. El sábado pasado estuvimos dando la introducción a este tema y vamos a continuar, porque esta es la dirección del Espíritu Santo hacia nosotros. Dice el verso 7 de Ezequiel 37, dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Amén y amén. Aleluya. Hubo un ruido, dice la palabra. Gloria a Dios. Qué poderoso es saber que cuando la palabra de Dios llega, causa un impacto, causa un mover, causa algo que estremece. La palabra de Dios no es simplemente algo pasivo, algo muerto, sino que la palabra de Dios, dice la Escritura, que cuando Dios hablaba y ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Hay un mover, hay un ruido. Y hoy quiero hablarte acerca de hubo un ruido. Y este ruido que estuvimos dando una pincelada la semana pasada, vamos a ver qué significa este ruido. ¿Qué quiere hablarnos la palabra acerca de este ruido? Dice que cuando el profeta habló, cuando él declaró la palabra, no antes, sino cuando él habló, dice que hubo un ruido. Dolores, hubo un ruido, hubo un ruido. Hubo un ruido. Dice otra versión, no, hubo un estruendo. Hubo un terremoto. Hubo un temblor. Vamos a ver en la palabra de Dios momentos importantes donde hubo ruido en la Biblia. Número uno, según la ciencia, dice que hubo un ruido en la creación. Y podemos creerlo a la ciencia. Ahora, ellos le llaman el Big Bang, pero nosotros sabemos que fue la voz de Dios creando. Que fue que Dios dijo y fue hecho, dice la palabra. Cuando Dios habló, hubo una materialización de esa palabra que Dios habló. Y lo vamos a ver adelante. Cuando el sonido de Dios, de la boca de Dios, de la palabra de Dios, fue desatado, ese sonido hizo que se creara algo. Y cuando eso se creó, se estaba creando, hubo una explosión, hubo un estruendo, algo pasó en esa creación. La ciencia le llama el Big Bang. Nosotros sabemos que fue la voz de Dios cuando dijo, sea la luz, y fue la luz. Sean los cielos y la galaxia y todo lo que vemos hoy fue creado por Dios. Digo yo, ¿usted cree que fue Dios que creó todo? Dios es el creador de los cielos y de la tierra, dice la palabra de Dios. Sé que cuando Dios hace algo, cuando declara la palabra, algo sucede. Y esto lo vemos también un día, dice en Pentecostés, que cuando vino el Espíritu Santo, Hechos 2, del 1 al 13, dice que cuando vino el Espíritu Santo hubo un gran estruendo. Dice que hubo un estruendo. Estas son de las cosas importantes que vemos en la Biblia, donde hubo ruido, donde hubo estruendo. También cuando el Señor le habló a Moisés, dice en los cielos, él escuchó su voz con estruendo. El pueblo se intimidó cuando escuchó la voz de Dios, con estruendo, con ruido. Sígame aquí. Ruido. Hay ruidos importantes en la Biblia. El primero fue que cuando creó todo. Luego cuando Él habló con el hombre. Cuando vino el Espíritu Santo. Hay muchos pasajes importantes, pero estos son uno de los algunos que quiero traerte. Cuando Jesús dice que expiró, que entregó su espíritu, dice que hubo un gran estruendo, el velo se rasgó, hubo un terremoto, hubo un temblor, de tal manera que los muertos resucitaban, las tumbas se abrieron, hubo un gran ruido. Pero también dice la palabra que cuando Él venga va a haber un ruido. Dice que con trompeta descenderá del cielo.
Va a haber un gran ruido ese día. Así que si usted está preparado para escuchar ese ruido, dele gloria a Dios. Pero hay otros que no van a estar preparados para escuchar ese ruido. Y yo quiero hoy apercibirte para que tú estés preparado para cuando esos ruidos suenen. Tanto cuando venga una bendición como cuando venga la venida de aquel que todos estamos esperando. Bueno, los que estamos aquí, si usted no lo está esperando, pues póngase en línea porque hay que estar listo para esperar a nuestro Señor, que viene pronto, ¿eh? Pronto se va a escuchar ese ruido. Pronto vamos a escuchar esa trompeta. Con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y nosotros que hemos quedado seremos levantados, seremos transformados. Así que esté preparado para ese ruido. Aleluya. Aunque el ruido a menudo está asociado con aspectos negativos o no deseados, perturbaciones, y su impacto puede variar según el contexto. En algunos casos puede ser o conducir a resultados beneficiosos, como lo que vimos en la Biblia. El ruido, a muchos no les gusta, pero este tipo de ruido a mí me encanta, porque ese ruido donde Dios está por manifestarse. Ese ruido está indicando que el Señor viene. Ese ruido está indicando una manifestación de parte de Dios. Pero también humanamente hubieron ruidos positivos. No es esos ruidos que usted escucha por ahí, sino hubieron ruidos que fueron de beneficio a la humanidad. Estamos viendo que puede ser algo positivo, un ruido, aunque muchas veces se asocia con algo negativo. Aquí vemos al profeta que está delante de un ruido. El profeta Ezequiel está escuchando un ruido. Y este ruido que está escuchando, decíamos la semana pasada que puede ser que lo haya turbado, que lo haya espantado. Puede pasar en ese momento porque el ruido puede espantarte. El ruido puede afectar a una persona de diferente manera. De diversa manera puede afectar el ruido a alguien. Número uno, puede traer problemas auditivos. Humanamente hablando, puede ser que personas tengan problemas. Si nosotros vemos lo que causa el ruido en alguien, puede ser que cause problemas auditivos. Cuando la música está muy exagerada, los decibeles están muy altos, su oído no lo percibe y eso le puede dañar. Y usted puede tener problemas auditivos. Pero si nosotros lo traemos al mundo espiritual, esto también puede traer problemas de usted saber escuchar a Dios. Cuando hay mucho ruido alrededor, usted puede también tener problemas de escuchar la voz de Dios. Usted tiene que estar en tranquilidad y saber y conocer de un ruido de Dios y un ruido del mundo. Y por eso te voy a llevar hoy a través de la palabra de Dios. Y te estoy dando alguna forma de que el ruido puede impactar a una persona negativamente. Número 2, puede traer ansiedad o estrés. El ruido constante o repentino puede generar estrés y ansiedad. Puede interferir con la capacidad de relajarse y descansar adecuadamente. Hay personas que llegan a su casa y encuentran un tiqui-tiqui por ahí y no pueden descansar, no pueden dormir. Un vecino, alguien que se le antojó a las 4 de la mañana prender un radio o durar hasta las 2 y 3 de la mañana y usted puede dormir, no sé, y al otro día usted se levanta estresado, ansioso. Esto provoca el ruido. Usted no puede vivir con un escándalo, ¿verdad? Esto puede afectar gente que el ruido también le causa pánico. Puede hacer que alguien entre en pánico el ruido. El ruido puede causar una serie de cosas. Tiene también, número 3, trae dificultad para la concentración. El ruido puede traer dificultad a la concentración o el enfoque, especialmente en torno a trabajo o estudio. Hay gente desenfocada por el ruido. Hay gente que se desenfocan, hay gente que usted no ha visto a veces los niños cuando están estudiando o escuchan algo por ahí se desenfocan y van a ver
El ruido puede interferir en eso. Los que trabajan con niños, como Clarice, usted sabe que hay que estar tranquilo. Cuando hay mucho ruido, mira que nadie se concentra. Y cuando uno tiene muchachitos pequeños, cuando usted ve esto, usted dice, Dios mío, pero no me puedo concentrar. Cuarto lugar, trae problemas de sueño. El ruido durante la noche puede interrumpir el sueño. Lo lleva a problemas de insomnio, fatiga. Hay gente que dice, pero es que yo dormí, pero no descansé porque había una bulla, había un ruido alrededor. Se levantan a otros, no lo dejan dormir, insomnio, no, están perturbados. El ruido afecta muchas áreas. El ruido, muchos no duermen, por lo que también, por ejemplo, el ruido afuera, nosotros aplicándolo a nuestra vida espiritual, cuando hay ruido afuera de alguien que dijeron, que hablaron, que pasó, que hay gente, usted no se ha acostado a veces pensando en la deuda, pensando en la que yo cuánto, pensando, y no duerme. Esos ruidos que andan por ahí, que usted no encuentra qué hacer, y esos ruidos ahí, usted se levanta el otro día cansado, agotado, fatigado. Esos son ruidos. Esos son ruidos que hay que apagarlo.